Bienvenidos a la teleclase práctica del módulo 3 de Principios de Economía. En primer lugar, como habitualmente, vamos a repasar los aspectos teóricos en los cuales están basadas las actividades de este módulo, comenzando por el esquema conceptual, es decir, donde se nuclean los conceptos integradores del módulo y sus principales interrelaciones. Nosotros ya hemos dicho que los principios fundamentales de la economía se estructuraban en dos grandes grupos de temáticas. Particularmente a partir de este módulo entramos de lleno en la macroeconomía, es decir, el estudio de los grandes agregados, de las variables donde se agrupan todos los individuos dentro de un país, dentro de una economía completa, para analizar cuáles son sus movimientos, sus interrelaciones que permitan sacar conclusiones globales sobre los comportamientos de estos agregados. Un primer hito dentro de esta medición de la actividad de un país, la actividad económica, tiene que ver con lo que se denomina la renta nacional y ver dentro de esta medición los enfoques, la posibilidad de partir, ya sea de la producción, ya sea de la renta, que tiene que ver con los ingresos de los factores productivos, ya sea por el lado del gasto. Estas son distintas maneras en que uno puede aproximarse a cuál es el nivel de actividad dentro de un país. Esta medición de la renta nos lleva a un concepto como bien marcado, bien determinado por las estadísticas, particularmente lo que nosotros denominamos la contabilidad nacional, que establece cómo se van a medir en la realidad cada uno de estos grandes agregados. Esta medida, que se llama Producto Bruto Interno, este indicador nos va a hablar de cuál es el nivel de actividad general del lugar que nosotros estemos considerando, de un país en general, de una región, si no tuviera algún recorte geográfico, y en dos términos. Uno nominal, que tiene que ver con el valor de todos los productos que se producen en un determinado lugar, en un tiempo, por supuesto, acotado, pero a precios de ese momento, a precios corrientes, decimos. Esto nos va a permitir analizar ciertos aspectos, pero si justamente ocurre una situación inflacionaria, el análisis que nosotros podríamos abordar a partir de este indicador en términos nominales sería limitado, porque año a año parte de la influencia del cambio de este indicador estaría marcado por el cambio de los precios y no necesariamente por el cambio en las cantidades. Entonces se recurre a una segunda medida que se denomina Producto Bruto Interno Real, que lo que trata de hacer es despejar el cambio que se debe únicamente a precios. Es decir, que esta medida va a tomar en cuenta un cierto precio base, ya sea a través del cálculo o a través de deflactores, de manera de poder medir qué es lo que pasó con las cantidades independientemente de lo que haya ocurrido con los precios, es decir, comparando con precios constantes de un único momento del tiempo. Entonces ahí nos libramos del efecto de la inflación. Cuando uno quiere analizar si se trató de un crecimiento en la actividad económica, en la evolución de la capacidad productiva de ese país, es importante analizar este indicador del PBI real, no el nominal, porque podría estar justamente distorsionado. Estos elementos tienen que ver con el funcionamiento de la economía de manera global, que nos permita considerar todos los agregados. Dentro de esto, herramientas muy útiles tienen que ver con el análisis de la oferta y la demanda agregada, cómo se influyen entre sí y cómo puede el Estado influenciar en algunos aspectos los niveles de estos grandes agregados o bloques de variables a través de políticas económicas, por ejemplo la política fiscal o por ejemplo la política monetaria. Estos conceptos entonces que nosotros tenemos en esta materia, en este módulo 3 particularmente, tienen que ver en primer lugar con una clara definición del qué es el Producto Interno Bruto. Como nosotros decimos, es el valor de mercado de todos los bienes y servicios producidos en una economía en cierto lapso de tiempo. Tengan en cuenta acá que se consideran los bienes que pasan por el mercado, es decir, que no se tienen en cuenta los bienes de autoproducción, no se tienen en cuenta aquellos productos que tampoco pasan por los mercados por no ser lícitos. Esta es toda una discusión dentro de la economía, por lo que van introduciendo en sus reformas de la contabilidad
nacional, algunos países que se niegan a esto de tener en cuenta solamente los bienes que pasan por los mercados legales y formales. A su vez, esta definición del Producto Interno Bruto es muy importante, esto de lo que se produjo en las fronteras del país. Tengan en cuenta que tenemos que tomar todo lo que se produjo en el país independientemente de quién es el propietario de esos factores productivos, ¿sí? Porque ahí pasaríamos a la definición del Producto Nacional Bruto. Pero el Producto Interno Bruto habla del espacio de las fronteras del país. Entonces esto es un aspecto importante. El segundo concepto a tener en cuenta en este módulo tiene que ver con el modelo de oferta y demanda agregada. La demanda agregada incluye todas las demandas de los sectores agrupadas en 4 grandes variables que conforman el PBI. Por una parte, el consumo, por otra parte, la inversión, por otra parte, el gasto del sector público, el gasto del gobierno y por último, las exportaciones netas, es decir, las exportaciones menos las importaciones. Por el lado de la oferta, se van a agrupar todas las ofertas que van haciendo las distintas empresas, los distintos sectores productivos en esa economía, independientemente de en qué sector están operando. Consideramos todas las ofertas de todos los mercados. Eso es interesante, entonces se llama la oferta agregada. La demanda agregada por un lado, la oferta agregada por el otro, equivalentes al PBI desde distintos enfoques, como dijimos previamente. Dentro de las herramientas que va a tener el gobierno para tratar de modificar los resultados de la oferta o la demanda agregada, una herramienta clave es la política monetaria, es decir, cómo puede influenciar el gobierno a través de la cantidad de dinero que está en la economía, ya sea porque lo vuelca a través de emisión y las operaciones que va haciendo de mercado abierto, por la influencia que va haciendo a partir de la tasa de interés, las restricciones que les va poniendo a cada una de las entidades bancarias que operan acerca de los encajes, etcétera, para controlar la cantidad de dinero que dispone la economía, qué efectos va logrando en la demanda agregada. Si este es como una de las herramientas que dispone el gobierno para tratar de influenciar el resultado final que tenga, el nivel de actividad económica y el nivel general de precios. Y esto nosotros lo podemos observar en el diagrama clásico de demanda y oferta agregada. Finalmente, otra de las herramientas que es clásica para el gobierno y en su capacidad para influenciar este resultado de la coyuntura económica tiene que ver con el manejo de las herramientas fiscales. Por un lado, el gasto público y por el otro lado, los impuestos. Por ejemplo, a través de un aumento del gasto público, dependiendo de cuáles sean sus herramientas de financiación y la situación de déficit en la que se encuentra, puede llegar a modificar positivamente la demanda agregada y generar, por lo tanto, un efecto. Estas son las discusiones habituales sobre los distintos tipos de políticas que pueden tener resultado en el marco de un resultado económico que tantas veces entran en discusión entre las distintas maneras o ideologías para ver la política económica. Vamos a presentar ahora la situación problemática de este módulo 3, en el cual nuevamente el actor tiene que ver con la panadería La Reina, quien quiere conocer la marcha de la economía, porque acuérdense que quiere analizar su inversión, si le conviene esta apertura de una nueva línea de producción, un nuevo artículo en su oferta. Entonces le interesa conocer cuál es la situación macroeconómica de corto plazo, ver qué viene pasando en esta economía, para lo cual a los consultores que están trabajando para ayudarla a determinar esta decisión, les pide analizar una serie de indicadores económicos que vamos a ver a continuación para tener algunas respuestas acerca de cómo viene marchando esta economía en la cual piensa operar. Por una parte, dispone de información para el periodo que va del 2008 al 2013 de datos del consumo privado, la inversión privada, el gasto público, las exportaciones y las importaciones, para cada uno de esos años a precios corrientes. Fíjense que eso es lo que se menciona acerca de la información disponible. Y finalmente, información sobre el deflactor del PBI. Recuerden ustedes que el deflactor del PBI es un índice de precios que nos permite deducir el efecto de la inflación
que está contenido en el Producto Bruto Interno Nominal. Entonces, a partir de estos datos, nos va a pedir una serie de indicadores y análisis para poder tomar su decisión de inversión. ¿Le conviene o no realizar esta expansión de sus categorías de productos ofrecidos? La primera consigna o actividad apunta a calcular el PBI nominal a precios corrientes entre los años 2008 a 2013, es decir, todo el periodo del cual disponemos datos, y a su vez calcular el PBI a valores reales, precios constantes para el mismo periodo, y analizar si el indicador muestra un proceso de expansión o recesión en la economía. Luego, se nos pide exponer en un mismo gráfico tanto el PBI nominal como el PBI real, estimados medidos en el eje vertical en función del periodo que vamos a medir en el eje horizontal, y luego interpretar gráficamente la diferencia entre ambos indicadores. Finalmente, nos pregunta cuál de los dos indicadores, PBI nominal o PBI real, suministra la información relevante para la toma de decisiones y el conocimiento acerca de la marcha de la economía. ¿Cuál fue la verdadera tasa de crecimiento de la economía entre el 2012 y el 2013? Tengamos en cuenta que con este tipo de datos, que se pueden obtener habitualmente de cifras estadísticas publicadas porque son calculadas por las estadísticas nacionales permanentemente, una empresa puede tratar de averiguar la situación del corto plazo, analizar qué es lo que está pasando para tratar de inferir un resultado en el corto plazo y hacer todo este análisis desde el cálculo del PBI, precios corrientes al principio, precios constantes, luego o valor real del PBI, análisis para ver qué nos está indicando uno y otro, y finalmente tratar de decidir cuál de estos indicadores es el que nos brinda información más precisa acerca de lo que está pasando, lo que viene pasando en la economía, con miras a poder anticiparse lo que pueda pasar en un futuro próximo, que es en el momento donde las empresas van a tener que tomar decisiones vinculadas, por ejemplo, en este caso, con la producción. Ustedes a partir de ahora van a tener 40 minutos para trabajar con los grupos, armar los grupos y armar su propio análisis de cada una de estas consignas. A partir de ello vamos a retornar y controlar cada uno de los ejercicios para ver si ustedes abordaron los resultados correctamente. Tengan en cuenta que en varios de estos ejercicios van a necesitar hacer cálculos que requieren cálculos relativamente engorrosos de números, que es ideal poder hacerlos con calculadora.